Buenos días, señoras y señores. Este tercer segmento es para tratar sobre la teoría de la evolución de las especies en la sección de Ciro Valenzuela y la ciencia. Hablaremos del famoso Charles Darwin. Como sabemos, Charles Darwin es el creador de la teoría o del estudio la evolución de las especies por medio de la selección natural. Charles Darwin desarrolló toda esta teoría en Inglaterra y su experimento lo plasmó en la isla de Galápagos, donde durante 5 años estudió las especies del lugar. ¿Cuál era la inquietud de Charles Darwin? Él había notado que las especies vivientes tenían características diferentes, aunque estas especies estuvieran a poca distancia una de la otra, y determinó que el ecosistema en donde se desarrollaban múltiples especies o una especie podría ser la naturaleza desde donde obtenían para producirse los cambios en los organismos. Por ejemplo, una charca con lombrices, mariposas, peces, ranas, es un ecosistema y allí vive una cantidad limitada de especies vivientes. Estas desarrollaban caracteres diferentes a las especies que habitaban en otro ecosistema no distante. Entonces observaba que las aves tenían pico grande, pico largos, pico pequeños, plumaje rojo, plumaje amarillo, y las aves que estaban en el siguiente ecosistema a escasa distancia también tenían sus características y sus cambios propios. Entonces determinó que dentro de los organismos vivientes había un gene que era el que promovía el cambio dentro de las especies y lo adaptaba a la necesidad de supervivencia. Por ejemplo, se cree que el principio de la vida, observando la evolución de las especies, fue una diminuta célula en una charca. Una descarga eléctrica por casualidad tocó el agua, formó una célula viviente, la cual con el tiempo se hizo compleja, tanto que con los millones de años las formas vivientes se multiplicaron en el agua de la charca, y algunas de estas especies, de estas convertidas en peces o en ranas o en pequeños saltamontes, llegaron a la superficie de la tierra, y allí, por necesidad de alimentación, se transformaron en cocodrilos, monos, lagartijas y todas las especies que hoy vemos en la superficie de la tierra, incluyendo los grandes animales y el hombre. Todo esto ocurrió durante largos periodos de tiempo: el Mioceno, el Plioceno, el Cuaternario, allí donde apareció el hombre. En las muestras geológicas encontramos los diversos habitantes con sus diferentes características en los esqueletos
el hombre de Cro-Magnon, el hombre de Neandertal, que fueron los precursores del hombre de hoy en día. ¿Cómo es que el hombre llegó a desarrollar una inteligencia como la de hoy día? Porque los hombres primitivos de las últimas edades comenzaron a consumir la carne. Y la carne posee el elemento que ayuda a la evolución del cerebro, las proteínas. Los hombres de ese entonces empezaron a consumir la vianda, la carne, y su cerebro comenzó a desarrollarse en proporciones maravillosas, como vemos hoy día en el umbral de la ciencia. El hombre es quien guía la ciencia y quien la estudia y quien coloca el futuro. Pero hay una gran diferencia entre el maravilloso hombre de la ciencia y los animales que se quedaron atrás en la escala de la evolución. Charles Darwin hizo la mayoría de sus estudios en la isla Galápagos. Y había un pequeño problema que había que aclarar. Él era religioso y era médico. Además, la religión tenía una gran influencia en su sociedad en ese tiempo en Inglaterra. ¿Qué hacer? Él decidió, o estudió, o encontró que Dios había creado la primera unidad de vida y que la había colocado en una charca, y que a partir de ahí se desarrollaron todas las especies vivientes. Por lo menos Charles Darwin quedó bien con la sociedad de su tiempo, y él dijo: Dios es el principio de toda unidad de vida. Los grandes periodos geológicos no parecen concordar mucho con las creencias religiosas. Por ejemplo, dentro del cristianismo entendemos que Dios creó el mundo en 6 días, y algunas sectas dicen que 6.000 años. Pero aún así, los tiempos geológicos son demasiado extensos, calculados en millones y millones de años, para que podamos emparejar estas dos teorías: la creación del hombre por la religión y la creación del hombre por la ciencia. Este problema no tiene solución hasta ahora. Y hay una anécdota, hay un dicho, no es anécdota, es un dicho: ¿quién fue primero, la gallina o el huevo? Y nunca hemos podido contestar a esa pregunta. Tampoco podremos contestar a la pregunta de cómo surgió el hombre y cómo surgieron las especies. Muchas gracias por su atención. Yo soy Ciro Valenzuela.